La familia es sumamente importante para Dios. Creo que te habrás dado cuenta que lo primero que Dios hizo fue el matrimonio y formó la familia. Muchos siglos y hasta milenios después formó lo que es la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Pero qué hizo primero? La familia. Papá, mamá, los hijos, la familia. Pero muchos siglos después, Dios formó la familia espiritual, que es la iglesia. Para Dios es muy importante tu familia. Tal vez no sé qué importancia tiene para vos tu familia. Tal vez tiene mucha, poca o casi nada, no lo sé, yo no puedo evaluarte. Cada uno se debiera preguntar qué importancia tiene mi familia para mí. Para Dios es muy importante. Pero en honor a la verdad, actualmente la familia está en franco deterioro. Es muy triste, es muy lamentable lo que está pasando en la familia, en el ambiente secular. Pero vamos a decirlo entre nosotros y entre paréntesis y con voz bajita para que no escuche nadie que pase por la calle. Aún la familia cristiana está entrando en un franco deterioro. Y si nosotros no paramos la mano, esto va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. La Biblia dice que tanto habrá de multiplicarse la maldad en los últimos días, que el amor de muchos se enfriará. El amor en la familia, el amor entre esposos, el amor entre padres a hijos, de hijos a padres, el amor entre hermanos. Esto que yo estoy por decir no es una imaginación mía. Hay mucha familia, no me refiero solamente a ustedes, sino en el plano cristiano mundial. Familias cristianas enemistadas, divididas, confrontadas. Miembros de la familia que no se hablan por meses. ¿Y por qué? No, porque no me llevo de acuerdo con mi viejo. No, porque me peleé con mi vieja. No, porque mi hermano es el mimado de mis padres y yo estoy en segundo plano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay conflicto en familias cristianas? Sí. ¿Pero es ese el plan de Dios? Absolutamente no. Si Dios es el creador, Dios es el más interesado que la familia funcione bien. Desde niños nos enseñaron que el núcleo de la sociedad es la familia. No puede haber sociedad sin familias. Y de hecho está que si uno es observador, la sociedad actual en la que vivimos está en franco deterioro. No hace falta ser muy observador, mirando las noticias, las vivencias, cómo está mi barrio, la ciudad, la Argentina, el mundo. La sociedad es un reflejo de lo que pasa en el hogar. Cuando hay un hogar deteriorado, desunido, cuando hay muchas cosas feas que ocurren en la casa, eso se refleja en la sociedad. Cuando hay hogares bien constituidos, familias unidas, familias felices, familias que se respetan, que se aman, eso ocurre en la sociedad. Recordarás por la historia, por lo que hemos visto, que el Imperio Romano fue uno de los imperios más fuertes que estaba en pleno vigor, en plena vigencia en los días del Señor Jesucristo. El Imperio Romano parecía indestructible. Muchos esperaban que Jesús venía a liberar al pueblo de Israel del Imperio Romano, pero el Imperio Romano cada vez tomaba más hegemonía, más poder, más autoridad, más dominio. Sin embargo, el Imperio Romano llegó un momento en que empezó a debilitarse, a dividirse y a descender y finalmente desapareció. Y muchos historiadores dicen que el Imperio Romano se vino abajo por el deterioro de las familias. Las familias deterioradas hizo una familia más otra, más otra, más otra, más otra,
hizo que el Imperio Romano no pudiera perseverar y conservar la fuerza, la vitalidad con que estaba en cierto momento de la historia. Vaya si no es importante la familia. La familia no solo incumbe al gobierno, no sé si le importa tanto al gobierno, pero no solo incumbe al gobierno y a la sociedad, sobre todo la familia afecta en forma directa a la iglesia. Cuando tenés tantos problemas en una iglesia es porque hay tantos problemas en el hogar. Porque al final de cuentas, ¿qué somos nosotros como congregación? Familias reunidas. Y si yo tengo tremendos problemas en mi familia y a vos te ocurre lo mismo y al otro lo mismo y al otro lo mismo, ¿cómo pensás que la iglesia va a ser una iglesia unida, una iglesia feliz, una iglesia amorosa, una iglesia próspera? La iglesia es el reflejo de las familias y todos tenemos que fijarnos en eso. Tu familia, yo no te pido que levantes la mano, te pido que reflexiones. Y esta no es una pregunta acusadora, sino reflexiva. ¿Cómo es tu familia? ¿Es una familia estable, sólida, que no la va a tumbar ni el peor huracán? ¿O es una familia endeble, que por cualquier cosita se divide, se confrontan, se apartan, uno se va para un lado, otro se va para otro lado? ¿Es tu familia unida? ¿Es tu familia bendecida? Todas esas son preguntas que tenés que responderte y yo tengo que responderme. ¿Es mi familia como Dios quiere que sea? Por eso hoy vamos a estudiar una familia que honra a Dios. Una familia que honra a Dios. Y por deducción, si mi familia no honra a Dios, ¿qué hará? La deshonra. Y uno de nuestros objetivos en este año es honrar al Señor Jesucristo. ¿Y cómo se honra al Señor Jesucristo? No solamente cantándole alabanza, levantando las manos, que eso está muy bien, sino con mi familia. Es uno de los aspectos con que yo puedo honrar a Cristo, teniendo una familia que realmente glorifica el nombre de Jesús. Por eso hoy te quiero hablar de algunos puntos fundamentales. En primer lugar, la familia despertó compasión en Jesús. La familia despertó compasión en Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, Juan 19, 26 y 27, dice que en la cruz, cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, es decir, Juan, le dijo a ella: madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo llevó a María a su propia casa. Alguien estará pensando: pero ¿y no es que la Biblia dice que Jesús tenía hermanos? Sí, Jesús tenía medio hermanos, porque Jesús solamente fue hijo de María, no de José. Fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Pero los otros hermanos y hermanas fueron engendrados por José en el vientre de María. Pero ¿por qué no le encargó a uno de sus hermanos de sangre? Porque ninguno de sus familiares se había convertido hasta tanto él no murió y resucitó y lo vieron. Ahí se dieron cuenta que su hermano no era un hombre cualquiera, que era Dios en carne, que era el enviado por Dios. Recién ahí los hermanos se convirtieron. Y por ejemplo, algunos escribieron parte del Nuevo Testamento. Judas, por ejemplo, la carta de Judas. Santiago era otro de los hermanos de Jesús, Santiago. Así que en los momentos más dramáticos, cuando le estaban crucificando a Jesús, él podría haber pensado en su sufrimiento, podía haber pensado en Dios el Padre, pero él pensó en su mamá,
que no quedara sola. Y le encomendó a uno de sus discípulos preferidos, amado, el que tenía mayor amistad con él. Juan, ahí está tu mamá. Mamá, ahí está tu hijo. Y dice que desde ese momento él la llevó a su casa y cuidó de la madre. ¿Qué te habla eso? Eso te hace ver que para Jesús es muy importante la familia, la madre. Incluimos al padre también. Dios dice en su palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Le digo yo a los hijos: ¿cómo es tu relación con tu mamá y tu papá? ¿La honras? ¿Lo honras? ¿Los respetas? ¿Los tomas en cuenta? Porque yo, hablando con muchos jóvenes, me dicen: pastor, me va mal, voy de fracaso en fracaso. Y yo le digo: ¿cómo es el trato con tus padres? No me hable de mis viejos. No, son unos arcaicos anticuados. Me llevo muy mal. Y entonces le leo el pasaje de la Biblia. Dios promete que te va a dar una vida formidable, que te vaya bien bendecida si vos tenés respeto, si honrás a tu papá y a tu mamá. Y el chico o la chica queda con la boca abierta, diciendo: nunca lo había pensado. Yo te digo, te desafío a hacer la prueba, a ver cómo te va. Y en muchos casos al tiempo viene esa chica o ese joven y me dice: pastor, es increíble lo bendecido que estoy. Y yo puse en práctica de empezar a respetar, a honrar, a tomar en cuenta a mi papá, a mi mamá, y Dios cumplió su palabra. Porque lo que Dios dice es sí y amén. Lo que Dios dice es verdad. En segundo lugar, la familia debe ser un ejemplo para la iglesia. La familia debe ser un ejemplo para la iglesia. En el capítulo 5 de Efesios se habla de los deberes del esposo, de la esposa, pero en el versículo 32, Efesios 5, 32 dice: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y tal vez nunca relacionaste por qué compara la familia, el esposo o la esposa, con la vida de iglesia. ¿Por qué? Uno, eso significa que la familia cristiana debe ser un ejemplo para la familia de Dios, que es la iglesia. La familia cristiana tiene que ser un ejemplo para la iglesia. La iglesia tiene que fijarse cómo es la familia, porque Dios creó primero a la familia y después la iglesia. Dos, honestamente, te hago una pregunta: ¿es tu familia un ejemplo para que la iglesia imite las virtudes de tu familia? No me contestes. No es una pregunta acusadora, es una pregunta reflexiva, pero honestamente, con la mano en el corazón. Si hoy tuviera que responderle a Dios: ¿mi familia es un ejemplo para la iglesia? Yo quisiera que toda la iglesia sea como es mi familia. ¿Te atreverías? ¿O diría: no, por favor, que la iglesia no imite lo que es mi familia? Estoy hablando hipotéticamente, por si hay familias que no están viviendo a la altura de las circunstancias. 3, la familia necesita que practiquemos el amor. La familia necesita que practiquemos el amor. No que sepamos algunos versículos sobre el amor, no, sino que practiquemos el amor en familia. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad,
sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, ¿ocurre eso en mi familia? La respuesta está en tu corazón. Te hago algunas preguntas. ¿Se practica el amor en tu familia? Ah, pastor, yo procuro, pero si a mí no me dan amor, entonces yo no puedo dar amor. Lo que se siembra se cosecha. Si vos empezás a sembrar amor en tu familia, a la corta o a la larga vas a empezar a cosechar lo que sembrás. Si vos empezás a sembrar paciencia, tolerancia, comprensión, compañerismo, amistad en tu familia, si usted, pastor, conociera mi familia, no preciso que me la describa. Puede ser un desierto árido, hostil, agresivo, pero en medio de ese desierto árido, si vos empezás a sembrar la semilla del amor, de la ternura, de la comprensión, el bien le vence al mal y finalmente vas a empezar a cosechar, y cuando todos ven que vos sos la persona que la Biblia enseña que espera que seas, todos te van a seguir los pasos. Cuesta, obviamente. A mí no me tratan bien, no esperen que yo les trate bien. Esa es una mentalidad mundana. La mentalidad cristiana es: yo voy a pagar con el bien el mal. Si me hicieron esto, si me agredieron, si me atacaron, yo no los voy a agredir. Yo les voy a tratar con ternura. Yo les voy a tratar con respeto. ¿Y qué va a pasar? A la corta o a la larga, tu esposa o tu esposo, o tus hijos, o quien viva en tu hogar, van a sentir vergüenza de su comportamiento y van a decir: no podemos seguir así. Es hora de parar la mano y cambiar. ¿Se practica el amor en tu familia? ¿Lo practicas o esperás que los otros lo practiquen? Son preguntas. En cuarto lugar, la familia necesita ser cuidada con amor. Cuidada con amor. Hay muchos varones especialmente que dicen: pastor, yo traigo el dinero a la casa y después libre estoy. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Porque hoy por hoy también en muchos casos la mujer tiene que salir a trabajar para colaborar. Pero sobre el hombro del varón pesa la responsabilidad del sostén de la casa. La familia necesita ser cuidada con amor. 1 Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. En Tito 1:16 dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. La familia necesita que la cabeza, pero pastor, yo soy una mujer sola, y bueno, vos sos la cabeza, entonces, si se fue él, vos te quedaste de cabeza. Entonces, necesita que se lo cuide con amor, pero cuidado, todo tiene su límite. Cuando los hijos son chicos, hay que darle de comer, pero a veces hay bebés que tienen 40 años y siguen viviendo del bolsillo de los padres. ¿Sí o no? Yo trabajé desde los 12 años, sin necesidad. Mis padres me dijeron: tenés que ir para aprender a trabajar y ganarte tu dinero. Y tenía un primo que era juez de paz. Entonces le hablaron a mi primo: ¿podés recibirlo, Arnoldo, para que aprenda a trabajar? Sí. ¿Qué edad tiene? 12 años. Alguna ayudita. Y me iba en la oficina de mi primo y él me decía: hace esto, lo otro. Y ahí aprendí que la vida no es solamente comer de arriba. Él me daba un pequeño sueldo, pero aprendí
que en la vida hay que trabajar. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, cuando los hijos son chicos, sí, pero cuando ya son grandulotes, o trabajás o estudiás. Y hay muchos casos ejemplares donde los jóvenes trabajan y estudian y se reciben. Pero a veces los padres, ay, mi bebé, ¿qué edad tiene tu bebé? 30 años. Bebé. Muy bien, la familia hay que cuidar con amor. La pregunta, ¿cuidas tu familia con amor proveyendo lo que necesita? El esposo y padre como cabeza del hogar es responsable de cuidar su familia. En quinto lugar, la familia necesita comprensión y perdón. Comprensión y perdón. En Colosenses 3, versículos 13 al 15 leemos: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Pero pastor, yo siempre entendí que eso decía de la iglesia. Es verdad, pero lo dice de la iglesia más pequeña, de la congregación más pequeña. ¿Dónde está? En tu casa. ¿Y quién es el pastor? La cabeza del hogar. ¿Se fue de la casa a la cabeza o se divorció? Y vos, mamá, sos la cabeza, vos sos la pastora de los hijos. Tenemos que enseñarle en la casa lo que es amar a Dios, lo que es orar, lo que es leer la Biblia, lo que es practicar la vida cristiana. Entonces, me llama la atención, dice, vístanse de amor, lo cual une a todos en perfecta armonía. ¿Por qué no hay armonía en los hogares? Algunos me dicen esta frase bastante fuerte y grosera: pastor, en casa somos como perros y gatos. Entonces yo le digo, acá está faltando el amor, porque cuando hay amor, uno es capaz de tolerar, uno es capaz de perdonar, uno es capaz de hablar. ¿En qué momento? Y tal vez no sea oportuno el momento que está surgiendo el cortocircuito. Tal vez tenés que esperar un momento de tranquilidad. Y entre mate y mate, una mañana tranquila, donde cantan los pajaritos, vos le decís a tu pajarito o a tu pajarita: mirá, aquel día me ofendiste, tengo un dolor en mi corazón y yo quiero superar eso. Y si vos sos un caballero, o si vos sos una verdadera cristiana, le vas a decir: te pido que me perdones, te pido que me perdones. Yo no me di cuenta del alcance de mis palabras o de mis actitudes. Algunos padres me preguntan: pastor, si yo me equivoco, ¿le tengo que pedir perdón a mis hijos? ¡Sí! ¿Pero no voy a perder respeto? ¡No! Cuando vos cometiste una grave falta, aunque no sea tan grave, tenés un hijo de 5 años, 6 años, vení y lo sentás y le decís: mirá, Robertito, suponiendo que se llame Roberto, papá no fue justo con vos. Aquel día yo te dije cosas muy groseras, yo estuve nervioso. Yo te pido que me perdones, hijo, perdóname, yo necesito tu perdón. Y el hijo le abraza al papá y le dice: sí, papi, yo te perdono. ¿Qué conseguiste con eso? Le enseñaste a pedir perdón. Pero si vos, no, yo soy la cabeza del hogar, a mí me tienen que venir a arrodillarse y pedirme perdón, estás muy equivocado. Si hay humildad, si hay amor, cuando uno se equivoca, no importa si es papá, mamá, los hijos, chicos o no tan chicos, tenemos que pedirnos perdón. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. La familia necesita comprensión y perdón. Por eso hay hogares que están muy confrontados. Te pregunto, ¿en tu familia se comprenden y se perdonan la falta? No me lo digas.
Porque escucho confesiones de esposos o de esposas. Pastor, yo estoy de punta, estoy mal con mi cónyuge. ¿Hace cuánto? Hace como 6 meses, 10 meses. ¿Y vos podés vivir en paz y disfrutar de la vida? Obviamente que no. Bueno, eso tenés que arreglar cuanto antes. ¿Y usted no puede intervenir? Yo puedo intervenir, pero eso está en el ámbito privado, a menos que ustedes me inviten a su hogar. Pero lo mejor es que, si vos cometiste la falta, vayas a tu cónyuge y le diga, mira, estuve hablando con el pastor y me hizo recapacitar y me doy cuenta que estuve mal. Quiero que me perdones, que me ayude a corregir mi vida. Y si la que escucha eso actúa en el nombre de Jesús, dice, bueno, la verdad que sí, te perdono. Vamos a recomenzar en una vida mejor, una buena relación. Y te puedo asegurar que tu familia va a empezar a cambiar. Y yo siempre digo, y no es una utopía es un ideal inalcanzable, supuestamente, pero esto es alcanzable. Tu familia, tu hogar va a ser un pedacito de cielo en la tierra. Pero pastor, esto es demasiado utópico, muy ideal. Si Jesús reina en tu familia, no si es el huésped invisible, el invitado de honor, no, si Él gobierna tu familia, el Rey del cielo va a empezar a ser el Rey de tu hogar. Y vas a decir, es increíble cómo en familia se puede vivir en paz, en armonía, y no vas a querer escapar con algún pretexto. Yo en mi casa no quiero vivir, pongo cualquier pretexto y me voy a cualquier parte, porque en casa es una guerra constante. Cuando le das el timón, el manejo a Jesús, vos vas a disfrutar de estar en familia, y tu familia va a ser un ejemplo para muchas familias, y muchas familias van a empezar a interesarse en Jesús, porque vos sin palabra le vas a demostrar lo que es realmente seguir a Jesucristo. ¿En tu familia se comprenden y se perdonan las faltas? ¿Sos capaz de pedir y ofrecer perdón como lo enseña el Señor? Lo dejamos ahí. En sexto lugar, la familia necesita un compromiso con Dios. La familia necesita un compromiso con Dios. Josué 24, versículos 14 y 15 dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, le dice Josué al pueblo, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses con minúscula que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Atención, la última frase. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Compromiso con Dios. Pero pastor, estos adoraban a los Baales, a los dioses de los amorreos. En nuestro tiempo hay dioses. ¿Qué dioses? El dinero, la ambición desmedida, el deporte favorito, el Sanyo. ¿Quién es Sanyo? Ahí en casa puede haber un gran altar, dice Sanyo. ¿Y quién? Yo, estoy ahí. Yo. En mi casa mando yo, en mi casa hago lo que yo quiero, aquí todos se tienen que sujetar a mí. Pero cuando le decís, Señor, yo me bajo de ese pedestal y me arrodillo y te invito, Jesús, a ocupar el trono de mi hogar, yo te puedo asegurar que en tu casa va a empezar a reinar la paz, el gozo, la comprensión, la armonía, y tu familia va a empezar a honrar a Dios. Y eso se va a reflejar en la iglesia. Y Dios te va a bendecir en forma abundante.
porque Dios es un Dios de bendición cuando hay unidad. Dice que la palabra de Dios dice que allí donde están los hermanos juntos y en armonía, y siempre lo asociamos con la iglesia, pero hoy lo asociamos con la familia, allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque al final de cuentas tu casa es un templo, tu familia es una congregación, y si hay el varón, él es el pastor, y la esposa, la copastora, y los feligreses, tus hijos, tus nietos. Nunca lo había pensado. Bueno, recibí estas buenas nuevas. En tu casa se debe hacer culto todos los días, cantando un corito, leyendo un versículo, levantando las manos y decir: Jesús, tú eres el rey de mi hogar, ven a mi casa a reinar, quiero que acá sea un pedacito de cielo en la tierra. Te puedo asegurar por la palabra de Dios que tu casa va a ser diferente, va a ser una familia que honra a Dios, fuera capricho, fuera resentimiento, fuera los rencores, fuera las venganzas, fuera las palabras groseras. Tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo. Mi familia y yo serviremos al Señor. ¿En tu familia hay un serio compromiso con Dios? Punto suspensivo. ¿Te animás a tomar la decisión de Josué? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Él dijo: ustedes no les conviene, pero si ustedes quieren hacer lo que se les antoje, háganlo. Pero yo y mi familia vamos a servir al Señor, único Dios soberano. Pensé que te iba a dar un grito de júbilo y decir: amén. En mi casa va a mandar el Señor. Si tomás ese compromiso, Dios se compromete a edificar tu familia. La Biblia dice: si el Señor no edifica la familia, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Salmo 127:1. En conclusión, para que nuestra familia honre a Dios, uno, necesitamos tener la compasión de Jesús. Pero yo no me parezco en nada a Jesús, pero si le invitas todos los días que Jesús viva en tu corazón, te vas a empezar a parecer a Jesús. Él fue compasivo con su mamá. Él fue compasivo con todos. Y vos vas a llenarte de compasión, de misericordia. Dos, necesitamos ser un ejemplo para la iglesia. Mi familia tiene que ser un ejemplo para la iglesia. Tres, necesitamos practicar el amor. Cuatro, necesitamos cuidar nuestra familia. Cinco, necesitamos comprendernos y perdonarnos. ¿Se escuchó bien? 6. Necesitamos tener un serio compromiso con Dios. Nosotros vamos a la iglesia. Chicos, vamos. No vayan ustedes a la escuela bíblica, no. Vamos juntos a los cultos. Vamos juntos a adorar a Dios. Y te puedo asegurar que esos chicos, si aprendieron de niños a practicar el cristianismo genuino, van a ser fieles seguidores del Señor. La pregunta final: ¿estamos dispuestos a tomar esas decisiones y hacer que nuestra familia sea la familia que Dios sueña con que la tengamos? ¿Sí o no? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice con amor y dulzura.